tal? Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches. En el momento en el que estén visualizando este pequeño video de ensayo a una voz. Hoy con un escritor que ha sido tantas veces citado por tantos grandes autores, entre ellos por Jorge Luis Borges, y que más que un escritor es un pensador. Dentro de los límites, o si se quiere rompiendo límites del pensamiento occidental. Me refiero, voy directamente a ello, a Emanuel Swedenborg, el que para algunos es un místico, para otros ha sido un filósofo, para otros ha sido, por qué no decirlo también, un embaucador. A mí me parece muy dura la última clasificación para una persona que tuvo la mejor de las intenciones y que de alguna manera creo que como literatura hace uso de una imaginación impresionante y es muy agradable de leer. Emanuel Swedenborg nació en Suecia en 1688 y murió también en su tierra natal en 1772, a los 84 años, una vida muy dilatada. Era ingeniero en minas, había sido una persona de una enorme capacidad científica, curioso, un gran investigador. De hecho, el rey de Suecia en ese momento, el rey Carlos XII, lo nombra para llevar adelante una serie de investigaciones en torno del mejoramiento de las armas y demás. Con lo cual es una persona consagrada en cierto modo a la vida práctica, pero de pronto sufre en su vida una iluminación, por decirlo de una manera, sufre un gran cambio que lo va a llevar de esa investigación científica que de alguna manera nunca abandonó a fundamentalmente una búsqueda espiritual. Búsqueda espiritual que obviamente está inmersa en el siglo XVIII, el siglo de las grandes luces, como solemos decir, del iluminismo, ¿por qué no también de cierto despotismo ilustrado? ¿Por qué no decirlo de las ideas revolucionarias que van a fraguarse en 1789, luego de la Revolución Francesa, que están en un hervidero constante en ese siglo, pero que también, justamente por el carácter muy científico del siglo, es decir, todo es justificado desde la razón, hay una serie de reacciones que quieren encontrar otra variante a esta certeza absoluta de la ciencia. Esas variantes van a ser un tanto particulares, ¿no? Van a nacer una serie de sociedades secretas o con secretos, como ustedes quieran, en ese siglo XVIII, que van a alentar también esta idea de, bueno, no todo es la razón, a pesar de que muchas de ellas lo van a sustentar, y van a ser la fuente también, por qué no decirlo, de muchos ocultismos. Pero es un tema, es el siglo del conde Cagliostro, ¿no es cierto?, la aparición de grandes pensadores de la metafísica, como Martínez de Pascalí, como el mismo Louis-Claude de Saint-Martin, ¿no?, que va a ser el fundador del martinismo, por decirlo de una manera, esa corriente de la masonería tan particular, y muchísimos otros más, ¿no?, que van a estar dando vueltas en ese mundo que parece ser gobernado por la ciencia, sobre todo luego de la herencia newtoniana, para a la vez, bueno, buscar un mundo sin explicaciones científicas, ¿no? Es el siglo también en el que se va a dar las primeras semillas del romanticismo, ¿no?, que luego en el siglo XIX va a generar una explosión. En ese siglo vive Swedenborg. Es un hombre de ciencia, pero de pronto sufre una visión particular que lo lleva a querer, por decirlo así, conocer aquello que es lo arcano. Dos libros voy a nombrar de él.
Uno que es, voy a empezar por la miscelánea, uno que es Swedenborg, Testigo de lo Invisible, de Sig Senesvet, editado por Marimar, con prólogo de Jorge Luis Borges. Borges era digamos, un cultor de cierta literatura swedenborgiana, como dicen muy bien aquí un epiloguista, ¿no? Que lo llama justamente el carácter swedenborgiano, no estoy encontrando el título, ¿no? de la relación entre ambos pensadores. A Borges le interesó mucho este Swedenborg imaginativo, con mundos paralelos y demás, ¿no? Este libro, editado por Marimar hace ya unos cuantos años, recoge una miscelánea de textos de Swedenborg: la naturaleza de la vida, la libertad, el orden, el uso, la caridad, asuntos civiles, moralidad, etcétera, etcétera. Y luego una serie de reflexiones sobre la revelación, la vida después de la muerte, el origen, la naturaleza y lo auténtico destino del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante si tienen la intención de meterse en el pensamiento de Swedenborg, porque es una selección con un hermosísimo estudio de Sig Senesvet, me resulta bastante difícil de pronunciar, que nos da justamente la información de que incluso existe una iglesia swedenborgiana. Sí, así como lo escuchan, para muchos ha sido considerado un profeta, en algún sentido, un visionario, entonces sería el anunciador de un nuevo tiempo. Libro muy sencillo, editado muy sencillamente. Por otra parte, tiene la particularidad de que nos introduce en distintos aspectos de la gran investigación swedenborgiana, que va en ese siglo XVIII a marcar un distanciamiento, tan distanciamiento que el mismo Kant, Immanuel Kant, ni más ni menos Immanuel Kant, se va a encargar de escribir un artículo en contra de Swedenborg, al que ha leído, fíjense la importancia, ha leído, diciendo que todo esto es un gran disparate, sin sentido racional y demás. Recordemos que para Kant la metafísica debía ser estudiada desde ciertos, vamos a decir así, presupuestos teóricos, que justamente dan pie a que la metafísica haya obturado su desarrollo en los siglos XIX y XX, hasta que hay una reacción en contra de esa mirada tan racionalista del gran filósofo de Königsberg. Y el segundo libro del que les quiero hablar, y aquí me voy a detener, es La arquitectura del cielo, editado por la editorial argentina Adriana Hidalgo, con traducción, prólogo y notas de Christian Kupchik. Es un libro interesantísimo porque es una obra ya con unidad, la Arcana Coelestia o Coelestia de Emanuel Swedenborg, con toda la particularidad juntamente de que en esta arquitectura del cielo y la Arcana Coelestia, o sea, digamos el cielo secreto, podríamos decir, o los cielos secretos, Swedenborg va a hablar, escuchen bien porque es algo increíble, va a hablar de la naturaleza de los ángeles, de la vida en el cielo, de las sociedades que hay en el cielo, de la política que se desarrolla en el cielo, de las viviendas, de la economía. Recordemos que Swedenborg ha crecido en un ámbito cristiano, pero luterano, de carácter muy firmemente moralista, sobre la base de que existe el paraíso y existe el infierno. No existe el purgatorio, como en el carácter de la tradición católica, fundamentalmente. Con lo cual él va a imaginar que en el cielo está el paraíso, mejor dicho, imaginar, disculpen el concepto, ¿no? Vamos a hablar seriamente. Él va a ver que en el cielo está instalado el paraíso y que obviamente la vida de las almas y espíritus que se encuentran en esa instancia siguen viviendo una vida parecida a la de la tierra. Es decir, también hay comportamientos de bien y mal, también hay comportamientos en torno de la sociedad, de la ley. Es decir, ha trasladado la vida humana a la vida del cielo. Es interesante también considerar que habla de la paz, ¿no? O sea, no hay guerras, por supuesto. El cielo es una
una instancia de paz, pero se desarrolla de una forma muy particular en torno de, podríamos decir, una organización social muy en espejo con la sociedad de la tierra. O sea, hay una política del cielo. Esto lo lleva, por supuesto, a hablar del tiempo, a hablar de los cambios de estado, a hablar de la luz y del calor, a hablar, por supuesto, de la correspondencia del cielo con todas las cosas de la tierra. Es decir, casi que el cielo es un reflejo de la tierra, pero con una sutil vuelta de tuerca hacia la perfección. También va a hablar de, obviamente citando constantemente a las Sagradas Escrituras, de las cuales parece beber constantemente el orden social establecido, el comportamiento de los niños en el cielo, los sabios y los de corazón simple que se encuentran en el cielo, los ricos y los pobres en el cielo, los ricos y los pobres, sí. No se olviden que estamos hablando de una sociedad que tiene un carácter también reformado y por lo tanto auspiciante de la riqueza, ¿no? Vale decir que los evangélicos auspiciaron esta idea de que el hombre se enriquezca materialmente sobre la base de que Dios lo ha favorecido para que así sea. Y de hecho, dice Swedenborg, por medio de numerosos encuentros con los ángeles, porque él habla y los ángeles le hablan, ¿sí?, me fue concedido llegar a saber con certeza que los ricos acceden al cielo con la misma facilidad que los pobres, y que al hombre no se le impide alcanzar el cielo por el hecho de nadar en la abundancia, así como tampoco se le abren sus puertas por el mero hecho de ser un indigente. Allí hay ricos y pobres, y hay muchos ricos que se encuentran gozando de una gloria y de una felicidad mayor que la que gozan algunos pobres. Alguien me dirá, evidentemente, Swedenborg está imbuido del carácter capitalista que está surgiendo en Europa como vuelta de tuerca de un capitalismo más liberal, como vuelta de tuerca del mercantilismo del siglo XVII y XVIII. Puede ser. De hecho, si recordamos los escritos de la República Cristiana que hiciera Jean Calvin, o sea, Juan Calvino, ¿no?, también se habla de la posibilidad de enriquecerse como un don de Dios. Es decir, esto justificaría moralmente las acciones de ciertos ricos, pero tengan en cuenta que enriquecerse no es explotar a los demás, ni es necesariamente sacar partido de manera inmoral o injusta, sino él está hablando de un enriquecimiento natural o de herencias o de facultades que lleven a una empresa, me refiero a empresa en el sentido de un emprendimiento, a haberse convertido en algo exitoso. Muy interesante, ¿no?, para tener en cuenta. Pensemos en las palabras de Cristo, ¿no?, esta idea de que para que un rico llegue al paraíso, a los cielos, deberá pasar por el ojo de una aguja, como un camello, ¿no?, por el ojo de la aguja, y uno empieza a pensar que Swedenborg ha leído la Biblia de una manera muy particular. No obstante, dejemos de lado nuestros pruritos ideológicos o demás en torno a esto. Resulta muy interesante la naturalidad con la que Swedenborg habla de estos temas. Es decir, para él el diálogo con los ángeles no es algo ficticio, o es algo impostado, o es algo que, digamos así, podamos decir que supera su condición racional. No, es algo natural. A partir de cierto momento en que le fue dado recibir el mensaje de los ángeles, él lo volcó en escritura. Y esa imagen, esa idea del mensaje de los ángeles, es interesantísima de observar. En la Orcana Coelestia, o sea, en los cielos secretos, podríamos hablar, ¿no?, los secretos de los cielos, en una serie de puntos se analizan justamente las distintas dimensiones del cielo, teniendo en cuenta, obviamente, ciertos elementos simbólicos que forman parte del simbolismo propio de ese siglo XVIII, ya imbuido de masonería o de fraternidad Rosacruz de una manera notable. Más allá de que Swedenborg
no haya sido iniciado en esos secretos, evidentemente era un espíritu de época, como solemos decir, un clima de época, el que estaba dando vueltas allí. Frente a la ciencia que racionalmente y de carácter racional y empírico demuestra lo que quiere expresar en el mundo físico, estamos hablando de esta, bueno, vamos a decirlo así, metafísica, si se quiere, desde un punto de vista de la revelación. Es interesante, ya les digo, Arquitectura del Cielo, de Adriana Hidalgo. Por otra parte, el libro que les citaba, Swedenborg, Testigo de lo Invisible, en el que se cita en buen sentido a Borges, y quería justamente, voy a ver si lo encuentro en este momento porque no lo marqué, y es un error cuando uno, creo que está aquí, no haber puesto una marca en ese sentido. Borges, hablando de Swedenborg, le dedica un poema muy interesante, como siempre en Borges, ¿no? Con una precisión muy notable, swedenborgiana, ahí está el artículo que les quería nombrar, justamente, ¿no? Que dice, en un poema que habla justamente de la, y lo cita muchas veces a Swedenborg Borges, que habla justamente de las dimensiones superiores, ¿no? de este pensador. Para Borges, Swedenborg fue, no sé si un iluminado, no creo que un visionario, pero sí un hombre de una recepción, ¿cómo decirlo?, absolutamente constante en torno de la búsqueda de aquello que era superior. Y por supuesto le elogia esa capacidad imaginativa, ¿no? Hablemos de un Borges que es escéptico en ciertos conceptos en torno de la trascendente. El poema, dice el mismo Borges, lo escribía hacia los años 1960 y tantos, ¿no? Y en abril de 1972 lo publica. Más alto que los otros, caminaba aquel hombre lejano entre los hombres. Apenas si llamaba por sus nombres secretos a los ángeles. Miraba lo que no ven los otros terrenales, la ardiente geometría, el cristalino laberinto de Dios y el remolino sórdido de los goces infernales. Sabía que la gloria y el averno en tu alma están, y sus mitologías. Sabía como el griego que los días del tiempo son espejos del eterno. En árido latín fue registrando últimas cosas sin por qué ni cuándo. Últimas cosas sin por qué ni cuándo. No hay una causa ni hay un tiempo. La existencia, si se quiere, de los mundos superiores no tiene razón de ser. Podríamos hablar del vacío metafísico en muchos sentidos. Pero para recuperar la idea de lo que está hablando Borges, este hombre que caminaba de otra manera entre los hombres, este Swedenborg, que podría haber sido un hombre, un científico de éxito en el siglo XVIII y decidió dedicarse a estos temas que le generaron más sonrisas que admiración, ¿no? Como diciendo, se ha vuelto loco. De hecho, ya decimos, no solo hay una biblioteca swedenborgiana en Suecia y en algunos países de América, sino incluso en su país y en otros países, en Estados Unidos, existe una iglesia con su nombre. Para muchos ha sido profético. Para nosotros, desde un punto de vista más, no quiero decir tampoco incrédulo, porque no es el sentido, sino más bien con una mirada literaria, es un enorme alimento para la imaginación. Ustedes dirán, ¿dónde está el límite entre lo metafísico y el delirio? Bueno, es algo que en muchos casos van a ver que bordea una cornisa compleja, una cornisa muy resbaladiza, entre la visión mística y el delirio o la locura, entre la reflexión metafísica
y el sinsentido o simplemente el elemento inconsciente? El límite es bastante sutil. Creo que en Swedenborg hay una intención de querer comprender el mundo trascendente. Y en ese sentido merece nuestro respeto. Gracias por estar allí. Brevemente, unos 20 minutos he dedicado al gran Emanuel Swedenborg. Les recuerdo, Testigo de lo Invisible, editado por Maribar, y su libro Arquitectura del Cielo, con la Arcana Coelestia, ¿sí?, traducido por Christian Kupchik, que ha hecho una hermosísima edición, más linda que la de Maribar en ese sentido, un libro mucho más bello, editado por Adrián Hidalgo. Dos libros que se consiguen, sobre todo el último, muy muy fácilmente. Entrar a Swedenborg, van a ver que es también una aventura hacia un mundo desconocido. Adiós. Gracias.